En los últimos años hemos sido testigos de la muerte de muchas mujeres en manos de varones. Pensamos que toca hablar de la masculinidad. ¿Estamos formando varones para que odien a las mujeres? ¿Qué nuevas paternidades exige estos tiempos de violencia de género? ¿Qué estamos haciendo desde nuestros hogares para no replicar el modelo machista que tanto daño hace a las mujeres y, por supuesto, daña a los hombres? Para intentar responder estas preguntas, hicimos la siguiente nota. Tal como lo constatamos día a día, ser hombre y ser mujer en nuestro país son dos modos de ser opuestos, casi seres de distintos planetas, y no solo emocionalmente. Biológicamente son dos sexos diferentes, obvio, y eso acarrea diferencias físicas como la fortaleza en ellos y la resistencia al dolor en nosotras. Además, están las diferencias en los roles de género, en las capacidades intelectuales, las remuneraciones laborales, las aficiones deportivas, las preferencias estéticas, entre otras más que podrían parecer innatas, pero son realmente inventadas, aprendidas, son culturales. Y la historia empezó más o menos así. Machismo, si quiere usted llamarlo así, o el orden patriarcal, si quiere usted ser más académica, se funda, se constituye en este momento del varón, en la medida en que es su experiencia más desvalida, más vulnerable, más frágil. Indudablemente que la cría humana es de una desvalidez total, hombres y mujeres, ¿no? El primer año de la cuna no salimos, ¿no? Y que esta es la fuente, el origen, la semilla de que el varón después tema terriblemente volver a ese estado de debilidad y de dependencia, y que de allí surge ese temor que surge como temor, para decirlo de alguna forma, y que se incrementa hasta llegar a la misoginia, es decir, el odio a la mujer. Es una de las tantas teorías que hay. Muchos estudiosos han planteado que la masculinidad se define normalmente en oposición a lo femenino, ¿no? Entonces al hombre normalmente se le reprime todo aquello que puede ser considerado femenino, tu manera de moverte, de hablar, de gesticular, y en general, ¿no? Todo aquello que te puede hacer parecer como un poco más frágil o un poco más débil, ¿no? Y esto se ve muchas veces con mucha violencia, ¿no? Violencia de los padres, violencia de los grupos de pares, por ejemplo, los compañeros en colegio, que a los niños que se les identifica como más femeninos se les violenta muy frecuentemente, ¿no? Entonces, sí, hay como una socialización que lo que implica o lo que le dice a los niños es que, a los niños y a los hombres, es que tienen que probar su masculinidad constantemente, demostrando que no son femeninos, ¿no? Y a mí me parece eso como sumamente violento también, ¿no? Yo entrevistaba a un hombre que me decía, mira, yo ya no puedo llorar, ya no produzco lágrimas, ¿no? O sea, tanta represión termina como mutilando una parte de un varón, ¿no? Una parte humana, quiero decir. Y por otro lado, otra de las consecuencias es que los hombres, al no saber reconocer sus propias emociones y sus propios sentimientos, tampoco sabemos reconocer los de los demás, las emociones, los sentimientos, el dolor, ¿no es cierto? Entonces somos gente muy poco empática, ¿no? Porque, claro, si reprimimos nuestras propias sensaciones, menos vamos a aprender a sentir las de los otros, ¿no? Esta castración emocional prematura repercutió en que la mujer viva por mucho tiempo bajo la sombra del hombre, llámese padre, hermano o esposo. Esta masculinidad consolidó el llamado patriarcado en nuestras relaciones sociales. Patriarcado es una palabra muy amplia, ¿no? Que básicamente lo que plantea es, digamos, el dominio de hombres sobre mujeres, ¿no? El dominio del llamado patriarca, precisamente, ¿no? El hombre jefe de familia, ¿no? En el ámbito rural normalmente se manda a los hombres a estudiar, no, ya las mujeres no. ¿Por qué? Porque las mujeres van a salir embarazadas, porque se van a casar con otros hombres y la van a mantener, ¿no? Ese es el concepto social, la construcción social. Pese a la lucha feminista, existe, y nadie puede negarlo, una masculinidad particular, que predomina entre las demás. Es llamada por los estudiosos como masculinidad hegemónica, que moldea seres misóginos, es decir, varones que no valoran a las mujeres. Normalmente cuando se habla de masculinidad hegemónica se habla de, digamos, un conjunto de creencias y de mandatos que parten de la idea de que el hombre debe ser como dominante
en relación a las mujeres y que la masculinidad es algo que se disputa entre hombres también, ¿no? Entonces la masculinidad hegemónica de alguna manera resalta este juego de poder, ¿no es cierto?, de un hombre sobre otros hombres y los hombres en general sobre las mujeres, ¿no? ¿Y cómo es que ese modelo de hombre se atreve a decidir sobre la vida de una mujer? ¿Por qué algunos varones acumulan tanta ira contra las mujeres? No podemos entender la violencia de las mujeres que estamos presenciando ahora si no comprendemos el machismo, ¿no? Y un machismo que es una expresión social, cultural que tenemos. No solo es que los hombres sean machistas, sino que es que la sociedad como tal funciona de tal forma que cría, ¿no?, y forma hombres machistas. Y a la par también cría y forma mujeres ciertamente dependientes o en relación a un hombre machista. Entonces, ¿cómo pensamos relaciones machistas, ¿no?, donde hay hombres que asumen un lugar de poder, del que manda, del que no asume un rol de control hacia las mujeres, y las mujeres también son criadas, ¿no?, para obedecer, para no decir no, o para asumir que su lugar es de sumisión? Hasta finales de abril, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado 32 casos de feminicidio y 82 tentativas en todo el país. La muerte más reciente, hasta editar esta nota, fue la de Avi Ágreda. Si nosotros queríamos que los hombres matan a mujeres o les prenden fuego porque, digamos, así somos los hombres, entonces no habría nada que hacer, ¿no? Digamos, sería algo así como un mandato genético que está en nosotros de, ¿no es cierto?, violentar a las mujeres o algo que se le parezca, ¿no? El género solamente reconoce que nuestros roles, nuestras identidades y nuestras maneras de entender cómo ser hombre o cómo ser mujer, digamos, son maneras que aprendemos en nuestra sociedad. Eso es todo en realidad, ¿no? Y decir que, por ejemplo, el crimen de Avi es un crimen de violencia de género es solamente reconocer que el agresor forma parte de una sociedad que emite ciertos mandatos o ciertos códigos culturales que posibilitan que él se haya sentido ofendido porque ya no le aceptaba sus requerimientos a salir o a ser pareja, ¿no es cierto? Y se haya sentido con derecho a violentarla de esa manera, ¿no? Lo que quiero decir es que no son nuestros genes de macho de la especie humana lo que nos hacen actuar de esa manera, es una sociedad que nos ha socializado, digamos, de una manera violenta y la que se está expresando ahí, ¿no? El proceso formativo de un ser humano, de una persona, es, claro, es la base, es la casa y todo eso, pero salimos de la casa y de hecho el ser hombre se hace mucho en la calle, ¿no? Es en el grupo de patas, ¿no? El pata que te dice: pareces mujer, pareces maricón, pareces esto. Entonces hay una serie de mandatos y una forma de hacerse hombre que se hace mucho en la calle. Y yo tengo una mirada como ambigua respecto a la violencia. Por un lado, parece su naturalización, pero por otro lado parece más bien la violencia ser resultado como de una masculinidad muy frágil, ¿no? Hombres que sienten que se les mueve el piso por cosas increíbles, ¿no? Te estaba comentando los testimonios de hombres que han ejercido violencia, y lo que plantean es que se hicieron violentos porque sus esposas salían a trabajar y ellos no sabían qué estaban haciendo cuando estaban en la calle, o al revés, se quedaban en la casa, entonces no sabían qué estaban haciendo cuando se quedaban en la casa. Entonces una fragilidad de la masculinidad muy fuerte, ¿no?, que genera también reacciones violentas, ¿no? En este contexto de violencia normalizada es que cuestionamos la paternidad. El padre es, creo que, un primer referente o de una de las figuras más importantes desde donde aprendemos una idea de ser hombre. Y cuando somos padres, una idea de ser padre, ¿no? Entonces, y ahora si pensamos qué tipo de papás tenemos, también la respuesta sería principalmente papás machistas. ¿Y cómo es un papá machista? Sería, ¿no? Entonces, un papá machista, pues efectivamente es un papá, como decía Carlos, que está más preocupado por traer la plata a la casa, que evidentemente también en una sociedad donde cada vez más te exigen
un nivel alto de tener sustento económico, como se dice, para parar la olla, pues se pasa 12 horas, 13 horas, 14 horas, ya sean de oficina o obreros en el trabajo, ¿no? Entonces tenemos papás principalmente pensando que su función de cuidado como papá es llevar la plata a la casa. Y por consiguiente también ausentes. Entonces tenemos papás ausentes en la educación, en el cuidado afectivo, ¿no? En la presencia cotidiana o en la corresponsabilidad en la casa. Entonces experiencias como llega el papá y todo el mundo se queda callado, llega el papá y coge el control porque es el que va a ver la casa, o llega el papá y le damos la mejor presa. Entonces vemos el papá como el que además es la autoría y el que manda en la casa. Entonces, ¿qué tipo de varones, futuros padres, exige estos tiempos? Que vean que en la casa hay, digamos, un ambiente de igualdad, de respeto y de amor, ¿no? Y además de lo que decía hace un rato, de no reprimir sus sentimientos, ¿no? O sea, que aprendan a que ser hombre no significa pretender ser duro, ¿no es cierto?, o pretender que uno no siente, ¿no? La Red Peruana de Masculinidades es uno de los colectivos formados por profesionales que intentan revertir estos roles de género que causan el machismo y que nos violentan a todos. Ellos vienen trabajando de a pocos, pero incansablemente, para que más varones cuestionen su masculinidad machista y decidan transformar su entorno. Nuestras metas, por ejemplo, es que la licencia de paternidades de 4 días, por ejemplo, se amplíe. Por ejemplo, esa idea de las políticas públicas también está en código de género machista, ¿no? O sea, en el sentido de, mientras las mujeres asumen una licencia de maternidad, ¿no?, alrededor de 90 días, a los hombres le dan 4. ¿Qué nos está diciendo como mensaje eso? Que los hombres no están para cuidar, los hombres están para chamear, para traer, para parar la olla, como decíamos, ¿no? O sea, no es ¿qué es eso de estar cuidando? No es como, ¿no? Está pensado en ese código, ¿no? Entonces se piensa que el rol del cuidado es de la mujer. Entonces sacamos a los hombres de la casa para que su lugar es la calle, ¿no? Para pensar el cambio justamente necesitamos dar un mensaje a la sociedad, decir, la responsabilidad de los hombres también es la casa y cuidar. La tarea es ardua, pero las feministas por un lado y los movimientos masculinos están dando la batalla. Y parece que tiene buen eco. ¿Qué harías con tus hijos o hijas para no replicar el machismo? Inculcarles desde pequeñito que hay que respetarse mutuamente, tanto como persona. No deberías agredirte a ti mismo o agredir a la otra persona. Educación. En mi casa considero de que no hay machismo y siempre me han inculcado la lectura. Y mi mamá ha sido la que me ha criado, entonces siempre con la lectura, son educadores y siempre ha estado eso de igualdad de género, siempre respeto a la mujer y no respetarla porque es mujer, sino porque es ser humano. Yo creo que eso parte de los valores que uno inculca, ¿no?, desde pequeño a los hijos, y es tratarle no de ocultar la realidad, sino mostrársela, mostrarle qué es lo que pasa en nuestro contexto, qué es lo que pasa, cómo la mujer es vulnerada en muchas situaciones o cómo esta cultura machista se va reproduciendo. Se les debe enseñar a los niños a que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor. Educarlos desde un enfoque nuevo, quizás controlar lo que ven en tele, porque muchas veces en los medios, como tú dices, se replica el mensaje del machismo. En mi casa nunca he tenido esta idea de la mamá a la cocina y el papá trabaja, ¿no? O sea, siempre ha sido bien equitativo, mi papá en la cocina, mi mamá trabajaba. Entonces creo que eso es algo bastante bueno para inculcarles, ¿no? Que siempre tienen que, tanto mujeres como hombres, trabajar, tener su espacio, ¿no? Y compartir las tareas de la casa y la crianza de los hijos. En mi familia siempre han dicho que las mujeres tienen que hacer las cosas como lavar, planchar y esas cosas. Entonces, si yo tuviera hijos, haría que sea igualitario para todos, o sea, que todos hagan lo mismo. Comentarles que la violencia de cualquier tipo, pero la violencia contra la mujer es una práctica inaceptable.